Y bien, hoy día vamos a hablar acerca de un ejercicio bastante interesante, que es similar al anterior, pero un poco más sencillo de aplicar, pero que nos va a dar unas herramientas que podemos utilizar para diversos ejercicios también. Y bueno, vamos al grano. Lo que vamos a hacer es alterar la probabilidad de un dado de 6 caras, de un dado cúbico, y vamos a mostrarlo de la siguiente manera. Aquí tenemos la probabilidad normal de que un número aparezca dentro de un lanzamiento de dados. Es decir, la probabilidad de que salga 1, 2, 3, 4, 5, 6 es similar o es igual si es que el dado cuenta con las mismas características, es decir, que no tiene ninguna variación dentro del peso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con el algoritmo es alterar justamente esa probabilidad para que en vez de ser 16.7% para todos los casos, por ejemplo, pase a ser 22% para el número 1, 18% para el número 2, 17% para el número 3 y así sucesivamente, ¿no? Como lo tenemos aquí en base a 2048. Y bien, explicado eso, vamos a ir de frente a nuestro código en el lenguaje de MATLAB. Comenzamos igual. Colocamos la función clear para borrar todos aquellos datos que pudieran haber quedado almacenados por todas esas variables. CLC para borrar nuestro command window y poder apreciar mejor nuestro resultado. Especificamos nuestro algoritmo, que en este caso le he puesto algoritmo del dado. Y n va a ser igual al número de lanzamientos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la sintaxis del lenguaje MATLAB. Y n es igual al número de lanzamientos que vamos a querer obtener. Aquí viene lo interesante. Vamos a almacenar en un vector v los datos obtenidos de manera totalmente al azar, sin ninguna inducción. Es decir, lo único que vamos a hacer con la función rand multiplicado por 6 es obtener números aleatorios del 1 al 6 y en algunos casos puede resultar 0. Con round lo que vamos a hacer es redondear ese valor para que sea un número entero, y mientras que x sea igual a 0, es decir, el primer número aleatorio que hayamos obtenido sea igual a 0, se entra en un bucle hasta que x deje de ser 0. Una vez que deja de ser 0, vamos a almacenarlo en nuestro vector v por cada posición y dependiendo del número de lanzamientos que vamos a querer, ¿no? Una vez que tenemos eso, vamos a mostrar nuestro vector v con los resultados o con los datos almacenados. Y después pasamos recién a nuestro algoritmo. Similar a lo que habíamos mostrado en el anterior ejercicio, en la probabilidad inducida para videojuegos, pero de una manera un poco más corta, más sencilla de mostrar. Aquí tenemos las probabilidades de la misma forma que lo teníamos en el Excel. Y mientras que i sea menor o igual que n, es decir, mientras que no lleguemos al número total de lanzamientos que queremos, vamos a empezar con nuestro ejercicio. Teniendo siempre en cuenta que la diferencia entre esta parte del algoritmo, del código, y esta, es que aquí, si es que un número aleatorio se genera, simplemente se imprime. Mientras no sea 0, se va a imprimir y se va a guardar dentro del vector v. En este caso, la diferencia principal es que por cada vez que se muestra un número aleatorio, lo que va a hacer es, dentro de su propio acumulador, se va a almacenar, se va a sumar o se va a adicionar al valor del acumulador, se va a ir sumando su probabilidad. Es de tal manera que mientras que no sea igual o mayor que 1, este número, cada vez que aparezca, se le va a adicionar a su acumulador la probabilidad. Es decir, por ejemplo, si es que tras ocurrir que en el lanzamiento el número 1 apareció, se mostró de manera aleatoria, lo que vamos a hacer es, al acumulador S1 se le va a sumar su probabilidad. Si es que es la primera vez que ocurre, va a ser obviamente 0 más la probabilidad 1, que en este caso, como lo habíamos visto en el Excel, es aproximadamente 0.22. Entonces, lo que vengo a decir es que va a necesitar aproximadamente 5 lanzamientos nada más, como máximo, mostrarse el número 1. Mientras que, por ejemplo, en el caso del P6 o el P6, va a necesitar casi el doble de lanzamientos para que se muestre. ¿Por qué?
porque tiene que sumarse de la misma forma hasta que llegue hasta 1. Entonces este valor, que es casi prácticamente 0.13, va a requerir una mayor cantidad de sumatorias o de sumas para que llegue al 1. Entonces es por ello que con esto nos aseguramos que la probabilidad haya sido inducida, a diferencia de la primera parte, ¿no? Entonces aquí simplemente es tener en cuenta esto, ¿no? Mientras que ninguno de las sumatorias sea mayor que 1, se va a seguir repitiendo el ejercicio. Esto es similar a lo que habíamos visto más adelante. Obtenemos un número aleatorio. Si es que ese número aleatorio es igual a 0, se repite el bucle y la aleatoriedad se va a generar un nuevo número. Una vez que nos aseguremos que no es igual a 0, entramos dentro de estas condicionales. Si es que es 1, va a aumentar el acumulador S1 más P1 y así sucesivamente, ¿no? Para un X o un número aleatorio que ha dado número 2, se aumenta el acumulador S2 más la probabilidad 2 y así sucesivamente, ¿no? S3 más el P sub 3 y así sucesivamente. Una vez que hayamos terminado con todas las sumatorias, lo que venimos a hacer justamente es cerrar el ciclo mientras. Ya que ya ha superado a 1, lo que podemos venir a decir es esto: si es que S sub 1 es mayor o igual que 1, entonces se va a almacenar en nuestro nuevo vector, el vector W. El vector W va a almacenar todos aquellos números que se han obtenido con una probabilidad inducida. El vector V es el que va a tener los valores de una aleatoriedad totalmente normal, ¿no? sin ningún tipo de variedad. Entonces, por cada vez que se asigne un valor de lanzamiento, se va a incrementar el nuevo i. Mientras que no se asigne ningún valor, es por eso que el contador se va a sumar ahí por cada asignación. Mientras que no se asigne ninguno, no se va a poder avanzar a un nuevo lanzamiento. Entonces por eso que tenemos esta parte aquí. Entonces aquí seguimos. Si es que S sub 2 ha superado o es igual que 1, se va a almacenar en la posición i del vector W el valor número 2 y así sucesivamente, ¿no? Esto de aquí nos va a servir para más adelante. Tener los valores almacenados dentro del vector V y W nos va a servir más adelante y ahorita les voy a explicar por qué. Hasta ahí espero que haya quedado todo claro. Una vez que tenemos todas las asignaciones y todos los contadores, todas las ocasiones hayan hecho aumentar al contador i, cerramos el ciclo mientras, cuando ya haya acabado justamente todos los lanzamientos aleatorios con probabilidad inducida. Y aquí viene esta parte, ¿no?, que nos va a servir más adelante también. Vamos a utilizar una función frecuencia 6, que justamente lo que nos va a permitir es obtener la cantidad, la suma de ocurrencias por cada valor, es decir, por cada valor del dado, por cada vez que sale 1, 2, 3, 4, 5 o 6, esta función nos va a contar cuántas veces ha salido cada número, así de simple. Y entonces, ¿cómo está programada esta función? Ahorita les voy a explicar, es algo bastante sencillo. No nos olvidemos de la sintaxis. Necesitamos poner el nombre o la función function. Luego lo que hacemos es que este valor o esta variable va a ser el valor que va a almacenar la respuesta de esta función. Y esta función se va a llamar frecuencia 6 y que necesita de dos variables, una variable v y una variable n. Y bien, lo que vamos a hacer aquí, como vamos a hacer una sumatoria, una frecuencia relativa, lo que vamos a hacer es colocar justamente estos acumuladores que nos van a permitir sumar o contar la cantidad de veces que aparece cada número. Y creo que esta parte es bastante intuitiva. Vamos a ir recorriendo cada vector desde el 1 hasta su valor total del vector, hasta el valor n. Y si es que en caso el valor de la posición 1 o de la posición i, perdón, del vector v que vamos a evaluar es igual a 1, el acumulador n1 se suma y así sucesivamente, ¿no?, para el valor 2, el valor 3, el valor 4 y el valor 6. Una vez que tengamos todos los valores del vector v evaluados, lo que vamos a hacer es colocar en este orden en un vector vr
el vector respuesta por cada posición. En la posición 1, toda la suma de veces que haya salido el número 1. En la posición 2, todas las veces que haya salido el número 2, y así sucesivamente, ¿no? Para que esté ordenado y esté más fácil de inducir, ¿no? Y aquí venía esta parte que les digo, como el vector VR es la respuesta, lo vamos a asignar a la variable O para que esta variable O sea lo que se muestre en nuestro algoritmo, ¿no? Tal cual como lo tenemos aquí. O va a ser igual a la respuesta de la función frecuencia 6. Le hemos puesto frecuencia 6 porque esta función solamente nos va a servir para aquellas ocasiones en las que tengamos que contar del 1 al 6 nada más. Pero obviamente esta función les va a servir como justamente como ejemplo para poder aplicar para hacer frecuencias relativas de otro tipo, ¿no? Aquí este 1, este 2, este 3 se pueden cambiar por cualquier otro número o incluso por otro tipo de variables que no sean numéricas y obtener frecuencias también. Bien, entonces una vez que ya hemos entendido esto, lo único que vamos a hacer es asignar la respuesta de la llamada a la función a esta variable llamada frecuencias 1, y aquí lo que vamos a hacer es asignar un nuevo valor a v, que es el valor w, para no tener problemas con la llamada a la función, en este caso que necesita del vector w y de la variable n. Y una vez que tengamos esto, las llamadas, ahorita van a ver cuáles son los resultados. Vamos a correr el ejercicio y ya. Hemos puesto 5 lanzamientos. De esos 5 lanzamientos, de la manera en la que no se alteran los resultados de aleatoriedad, se han obtenido estos valores: 5, 1, 3, 5 y 2, en ese orden. Y nos dice nuestra frecuencia que solo se ha tenido una vez 1, solo se ha tenido una vez 2, ¿no? Solo se ha tenido una vez 3, se ha tenido 2 veces 5 y ninguna vez se ha tenido 6. Esa es la explicación de esta parte, de este vector. Y bien, en el caso de del vector inducido, lo que tenemos es esto, ¿no? Hemos obtenido 3 veces, perdón, hemos obtenido 3, 2, 2, 3 y 2. Hemos obtenido 3 veces 2 y hemos obtenido 2 veces 3. Justamente porque hemos tenido esta probabilidad inducida. Ahora vamos a probarlo de nuevo. Y aquí podemos ver un poco mejor, ¿no? También cómo es que afecta justamente esta probabilidad inducida. Y bien, para comprobar un poco mejor o para notar un poco mejor el ejemplo, lo que vamos a hacer es ya no mostrar ni los vectores v ni el valor del vector w, y simplemente mostrar las frecuencias. Y ahorita les voy a mostrar con un valor un poco más grande. Por ejemplo, si colocamos 1000 lanzamientos, vamos a notar la diferencia en las probabilidades. Si lanzamos 1000 lanzamientos, lo normal es tener este tipo de resultados, ¿no? Pero aquí con la probabilidad inducida tenemos estos, ¿no? Por ejemplo, 395 veces que ha salido 1, 242 veces ha salido 2, y así podemos darnos cuenta que va en ese orden descendente, mientras aquí es un poco más parejo, ¿no? Así vamos a mostrar, por ejemplo, ¿no? Si queremos 2000 lanzamientos, de igual forma, ¿no? Aquí también tenemos un poco más parejo, y aquí se nota claramente cómo está inducido el resultado para que aparezcan muchas más veces los números menores y bastante menos veces el número mayor, el número 6. Esto, por supuesto, puede ser alterado para que sea un poco más fino, para que no sean valores tan lejanos. Es decir, aquí claramente se puede ver que la probabilidad es casi el doble para que aparezca uno sobre otro, y eso hace que justamente haya esta diferencia, ¿no?, en las ocurrencias. Sin embargo, si se quiere un poco más parejo, se puede cambiar, pero esto simplemente que les sirva como base para entender cómo funcionan las probabilidades inducidas y para qué situaciones, si desean, por ejemplo, hacer un juego en el que quieran por dificultad, ¿no?, aumentarle la dificultad. Si quieren un valor en una dificultad difícil,
por ejemplo para un juego de Monopolio, etcétera, la probabilidad de que te aparezca 6 tiene que ser un poco menor. La probabilidad de que te aparezca, por ejemplo para el Ludo, necesitas que sea un poco menor el valor de 6. Entonces esto dependiendo, ¿no? Si quieres que sea fácil, te van a salir 6 más veces, etcétera, ¿no? Entonces para eso te puede servir este tipo de algoritmos. Y espero que les sea útil, que visiten el resto de videos y que se suscriban. Muchísimas gracias.